Hoy tenemos tres maravillosas personas que nos han acompañado a esta sesión. Alfonso Rodríguez, la maestra Yolima Pérez y Natalia Linares. Alfonso Rodríguez es coordinador de la Red Latinoamericana de Comunidades de Aprendizaje, es doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona y miembro de la comunidad investigadores de investigadores del CREA. Ha realizado formación del profesorado de educación básica de distintos países de Latinoamérica sobre actuaciones educativas de éxito. También ha colaborado con autoridades educativas en distintas regiones para expandir las comunidades de aprendizaje. Ha publicado investigaciones sobre el impacto de las actuaciones educativas de éxito en escuelas mexicanas en revistas internacionales, entre ellas la revista de educación de la Universidad de Cambridge, y es coautor del libro Escuelas como Comunidades de Aprendizaje, publicado por la editorial DIO. Alfonso nos va entonces a hablar o a contar desde su experiencia internacional y cómo ha coordinado el tema desde América Latina. Con su presentación, su conferencia, que es ¿qué es la participación educativa de la comunidad? Posteriormente, bueno, entonces cuando vaya a hablar el siguiente conferencista hago la presentación. Entonces, si quieres, Alfonso, adelante y bienvenido y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Pilar, por esta presentación. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes desde México y, bueno, estar aquí a la distancia con ustedes, personas de la Facultad de Educación. Muchas gracias a la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Pilar, Diego, Sandra, también por organizar y llevar a cabo este webinar. Y también, bueno, será un gusto escuchar después sus comentarios y también las experiencias de las dos personas que estarán después de mí hablando. Es un placer. Como bien introducía Pilar, el día de hoy voy a estar haciendo una presentación de 20 minutos explicando qué es la participación educativa de la comunidad en las comunidades de aprendizaje. Esta actuación educativa de éxito que ustedes habrán escuchado, la habrán estudiado en el verano cuando Rocío García estuvo en la Universidad de los Andes y estuve explicando todas las actuaciones educativas de éxito. El día de hoy vamos a hablar de esta, vamos a retomar lo que es la participación educativa de la comunidad y yo traeré sobre todo un ejemplo mexicano para también aportar a este debate que vamos a tener el día de hoy, un ejemplo más, ¿no? Que seguramente será muy interesante junto con los muy interesantes testimonios que tendremos después de mí. Voy a compartir mi pantalla y les pido por favor que me confirmen si se ve bien en este momento la presentación. Sí, perfecto. De acuerdo, muchas gracias. Bien, pues como les decía, ¿no? Voy a compartirles qué es, ¿no? la idea de la participación educativa de la comunidad. Bueno, estuve pensando cómo poderlo compartir en este tiempo y lo que haremos será, si bien ya han tenido ustedes la oportunidad de escuchar a Rocío García, en este caso retomaré algunas de las ideas principales sobre la actuación educativa de éxito, pero sobre todo lo explicaré en la práctica de la escuela que estaremos discutiendo, ¿no? La escuela mexicana, que ya verán además que ha sido estudiada y bueno, se ha publicado al respecto de esta escuela. Bueno, la participación educativa de la comunidad es una de las actuaciones educativas de éxito identificadas por Include. Se refiere, ¿no? a identificar cuál es el tipo de participación de las familias, el tipo de involucramiento de las familias en la escuela que da los mejores resultados en todos los ámbitos. Include realizó diferentes aportaciones, pero una de ellas fue identificar o diferenciar 5 tipos de participación de las familias en la escuela, ¿no? Las primeras 2 son la informativa y consultiva, son los tipos de participación más comunes que podemos encontrar seguramente en nuestras escuelas y en general a nivel internacional. El tipo de participación informativa se refiere únicamente a informar a las familias
de decisiones que ya han sido tomadas por parte del colectivo docente, de la escuela, ¿no? del equipo de dirección, y realmente las familias no tienen ningún tipo de participación en la toma de decisiones, simplemente se les informa. De manera similar, muy parecido, el tipo de participación consultiva de las familias y de la comunidad, pues es un tipo de participación también bastante limitado, que se suele canalizar a través de órganos de gobierno, a través de, digamos, de los canales ya preestablecidos en la escuela, muchas veces de manera protocolaria, pues para toma de decisiones pues de ámbitos que no son sustantivos, no son de fondo en la escuela, ¿no? Entonces, estos dos tipos de participación informativa y consultiva, pues realmente no implican una participación activa de las familias en la toma de decisiones, en la educación de los niños y niñas, sino que se les mantiene bastante al margen, y quienes toman las decisiones y se involucran en la educación, pues son prácticamente de manera exclusiva el equipo docente de las escuelas. Sin embargo, estos dos tipos de participación, aunque son las más comunes que se pueden observar en las escuelas, son las que menos aportan a mejorar los resultados académicos y sociales de las escuelas. En cambio, hay otros tres tipos de participación de las familias que se han observado en distintas escuelas del mundo, que generan las mayores mejoras, ¿no? A diferencia de las primeras dos. ¿No? La primera de estas, la decisiva, tiene que ver con involucrar a las familias en la toma de decisiones de importancia y de relevancia de la escuela, sobre cómo quieren que se organice, qué quieren que aprendan, cómo vamos a gestionar la escuela, y también en supervisar cómo avanza el rendimiento de cuentas de la misma escuela, ¿no? De los resultados, de la transformación de la escuela. La evaluativa, la participación evaluativa, tiene que ver con involucrar a las familias en la evaluación del progreso de los estudiantes, de cómo van avanzando académicamente, en sus sentimientos, sus emociones, en la convivencia escolar, etcétera. Y también en el progreso, ¿no? Y la evaluación de la escuela en general, en su conjunto, y en los objetivos que como escuela se establece. Y por último, ¿no? La que se conoce como participación educativa de la comunidad, implica involucrar a las familias, por un lado, en los procesos de aprendizaje de los mismos estudiantes y de las estudiantes. Esto quiere decir involucrarles en las aulas, en las clases de matemáticas, de español, en las bibliotecas tutorizadas, etc. Y también, ¿no? Por otro lado, implica que la escuela abra y ofrezca programas educativos para las personas adultas que pertenecen a esa comunidad educativa, ¿no? Pero justamente respondiendo a las necesidades de las familias y de la comunidad que rodea esa escuela. Estos tres tipos, y sobre todo el tercero, o sea, más bien el quinto dentro de esta clasificación, son los tipos de participación de las familias que aportan mayores beneficios, mayores mejoras en todos los ámbitos de desarrollo, ¿no? De aprendizaje y de inclusión social. Entonces, en las comunidades de aprendizaje se promueven, por supuesto, estas tres tipos de participación de las familias. Yo hoy voy a poner ejemplos de manera breve de la educativa y explicaré sobre todo cómo una escuela en particular, una escuela mexicana, transformó, ¿no? Y pasó de implementar el primer tipo o de estar situado en los primeros dos tipos de participación de las familias, y pasó a la quinta, ¿no? Pasó a implementar participación educativa de la comunidad. Comentaremos también qué efectos tuvo eso en sus aprendizajes y en la convivencia del estudiantado, ¿no? Esto no me voy a detener, pero claro, quien quiera leer más respecto a de dónde surge esta clasificación o qué implicaciones tiene o qué investigaciones han estudiado la participación educativa de la comunidad, puede leer pues, el documento que se encuentra al lado izquierdo, que es un documento de Included, del proyecto de investigación, donde se explican pues, los diferentes tipos de participación de las familias y los efectos que la literatura científica ha encontrado en cada uno. Es la primera vez que se clasifica de esa manera por Included, y luego también a la derecha pues están los módulos, en particular el número 8 de comunidades de aprendizaje, que es específicamente sobre esta actuación educativa de éxito, pero aquí tienen la información general sobre esta actuación de éxito. Bueno, vamos al caso, ¿no? Para ejemplificarlo y explicarlo, digamos, sobre este caso. Este es un artículo, o más bien es una escuela sobre la que se escribió un artículo científico que fue publicado el año pasado en la revista de educación de la Universidad de Cambridge, la Cambridge Journal of Education, y precisamente trata sobre cómo esta escuela logra mejorar los resultados en aprendizaje y convivencia a través del involucramiento de las familias ¿no? en la educación, en los espacios educativos de la escuela.
Entonces, gracias, compartieron por aquí el enlace, ¿no? Vamos a ver cuál es el contexto de esta escuela. Es una escuela que se encuentra, bueno, en México. Esta es una escuela, le llamamos vespertina. En México las escuelas públicas muchas veces tienen una escuela por la mañana y en ese mismo edificio otra escuela por la tarde, ¿no? Son colectivos y familias totalmente distintas que utilizan el mismo edificio. Las vespertinas, es decir, las de tarde, suelen tener o suele concentrarse ahí a los estudiantes de peor resultado, ¿no? Estudiantes con menores nivel socioeconómico, etcétera, más conflictivos, se les suele segregar en las tardes, no siempre, pero suele ser. Y este era el caso de esta escuela. Aquí se encuentra, ¿no? Le rodea un contexto, un barrio de nivel socioeconómico bajo, con altos índices de pobreza, con mucha violencia. Estamos hablando que en la zona donde está situada la escuela, pues hay pandillerismo, drogadicción, bueno, asesinatos y demás, violencia de muy alto nivel, de mucho impacto. Y la población, digamos, la población, las personas que habitan ahí, rota mucho, ¿no? Va cambiando porque también hay muchas personas que van migrando de México, de diferentes partes de México a esta zona, que es una ciudad muy grande, pues por trabajo, ¿no? Entonces van cambiando las familias a lo largo del año y eso significa que los estudiantes van rotando en alrededor del 30% de los estudiantes van cambiando cada año, ¿no? Va rotando la población estudiantil. El contexto específico, ¿no? de cómo estaba la escuela, pues al interior de las aulas había bastante violencia. Estoy hablando de antes de ser una comunidad de aprendizaje, en 2015, decomisos de pistolas, cuchillos, drogas, bueno, violencia al interior de las aulas, en lo que llamamos recreo, que es cuando salen al descanso. Era una cosa de mucha violencia y a la salida pues tenían en repetidas ocasiones que pedir apoyo a la policía por el nivel de conflictividad que había entre bandas rivales. Era la peor escuela en cuanto a rendimiento académico en lenguaje, comunicación y matemáticas de la zona escolar, de las 15 escuelas que componían su zona en el 2015. La escuela estaba totalmente cerrada a las familias, como les había dicho, había participación informativa y como mucho consultiva, pero no había una apertura a la participación educativa de la comunidad y, por supuesto, pues tampoco había un involucramiento de las familias ni una colaboración en general, ¿no? Frente a esta situación crítica que tenía la escuela, en el 2016 deciden transformarse en una comunidad de aprendizaje, conocen el proyecto, se forman en comunidades de aprendizaje e implementan todas las actuaciones educativas de éxito, como veremos ahora. Pero quiero enfatizar que su punto de partida no era que las familias ya participaban y por lo tanto se implementó el proyecto. Es al revés, ¿no? Parten de una situación muy crítica en la cual pues, se encuentran como ven aquí y entonces deciden transformar, ¿no? la escuela y transformar la relación con las familias. ¿Cómo lo hacen? Voy a pasar rápido, lo voy a explicar rápidamente, pero el punto de partida es el proceso de transformación de la escuela en una comunidad de aprendizaje, que lo pueden encontrar aquí en diferentes publicaciones. El primero es una sensibilización, es decir, la escuela, el profesorado, pero también las familias, se les invitó, recibieron 30 horas de formación en las actuaciones educativas de éxito, conocieron todo el proyecto de comunidades de aprendizaje. Y de esta manera ya se empezaba a discutir familias y profesorado si eso lo querían para sus chicos y chicas en la escuela, ¿no? Bueno, eso fue la primera fase. Después vino la toma de decisión. Del lado izquierdo ven el profesorado de la escuela que tomó la decisión en colegiado de sí convertirse en una comunidad de aprendizaje, pero había también que escuchar a las familias. Y entonces se abrieron diferentes procesos para consultar a las familias, para preguntarles si ellas creían que debía de transformarse la escuela en una comunidad de aprendizaje después de haber escuchado la formación en la que habían participado, ¿no? Esta es una sola foto, pero hubo diferentes asambleas y espacios para poder tomar su opinión y escuchar su decisión, y las familias también decidieron convertirse en una comunidad de aprendizaje. Como ven, aquí ya se está implementando también, es la primera vez que se hace participación decisiva, porque las familias también están involucradas en la decisión de transformar la escuela. Después de esto viene una fase que se conoce como el sueño, la tercera fase, y en esta se invita a todas las familias y también a los niños y niñas y a los maestros y a otras personas que integran la comunidad educativa a soñar la escuela ideal, ¿no? A expresar cuál es la escuela de sus sueños para sus hijos e hijas, para sus estudiantes, y esto la escuela lo hizo de hecho en 2 ocasiones, pues para poder, ¿no? incorporar las voces de todos y todas en ese gran sueño de cómo es esa escuela ideal. Después de este sueño,
viene la cuarta fase, que es la selección de prioridades, ¿no? Tenemos muchos sueños, muchas ideas, pero también hay que organizarse y hay que priorizar. Por lo tanto, se abrieron comisiones mixtas, una comisión mixta para poder priorizar, ¿no? Primero categorizar los diferentes sueños. Salieron sueños de aprendizajes, de convivencia, de ecología, etcétera. Y priorizar dentro de lo que había salido, pues qué cosas eran más urgentes, qué cosas se tenían que hacer pues en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Etcétera. Como quinta fase de transformación de esta escuela, en función de esas categorías, ¿no? Y después de haberlo presentado a la comunidad, pues se formaron comisiones mixtas. Esto quiere decir, por cada una de las categorías, pues se forma una comisión integrada por familiares, niños y niñas, profesorado, que cada una pues va a tener a su cargo pues algún tipo de los sueños. Unas tuvieron a su cargo los sueños de convivencia, otros los sueños de aprendizaje, otros de ecología, otros de higiene, etcétera. Y de esa manera cada comisión mixta realiza un plan de trabajo para durante el año hacer acciones para conseguir esos sueños e ir transformando poco a poco, pero de manera constante, la escuela hacia ese gran sueño, ¿no? Que tienen todos y todas, ¿no? Y todo esto, pues, coordinado por una comisión gestora compuesta por representantes de las comisiones mixtas y el equipo directivo de la escuela. Bueno, no me voy a detener mucho, se han conseguido muchos sueños, que ahora solo lo pondré en fotos, no me voy a detener, pero en sueños de aprendizaje, de espacios, de clases, la misma, ¿no? La violencia ha disminuido por completo. Esto están viendo el recreo, que antes era totalmente violento, actualmente es un espacio libre de violencia y con mucha, bueno, pues con mucha convivencia pacífica, juegos y familiares. Ya van a ver que eso fue clave, pero no me voy a tener mucho en todo lo que se ha conseguido. Pero algo muy importante en esa transformación es que la escuela tenía claro que para conseguir sus sueños de mejoras en todos los ámbitos, era muy importante poner cuanto antes en práctica todas las actuaciones educativas de éxito, que son las que ustedes ven aquí y ya conocen porque las habrán escuchado con Rocío García. Entonces, decidieron, como la situación era tal, poner todas las actuaciones de éxito en práctica, en todos los niveles, con todas las, ¿no? digamos, con todos los grupos, en algunos casos con más intensidad, otros con menos, pero bueno, el objetivo era que toda la escuela implementara el proyecto completo. ¿Qué implica esto? No me voy a detener ¿no? al detalle en cada una de las actuaciones porque ya las conocen, pero implica, lo que voy a destacar, que en cada una de estas actuaciones no lo hizo la escuela sola, sino lo hizo pidiendo ayuda a las familias e involucrando a las familias, a la comunidad, en participación educativa de la comunidad. Por ejemplo, en los grupos interactivos, que ya los conocen, son una agrupación del aula donde se hacen grupos pequeños, heterogéneos, y en cada uno de esos grupos hay personas voluntarias de la comunidad. Pueden ser familiares, pueden ser personas adultas, bueno, voluntarios de universidad, etcétera, ¿no? Pero en cada una de esos grupos pequeños hay personas adultas voluntarias dinamizando las interacciones entre igual a igual, ¿no? Para que entonces de esa manera aprendan más matemáticas, aprendan más español, etcétera, al mismo tiempo que aprenden solidaridad, generan mayor amistad y mejoran la convivencia. Esto, los grupos interactivos se llevaron a cabo en toda la escuela, de manera transversal, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Es una escuela primaria, de primero a sexto, de 6 a 12 años aproximadamente, y toda la escuela lo llevó a cabo. Además de esto, llevaron a cabo tertulias literarias dialógicas, las conocen, que es la lectura de las grandes obras de literatura universal. Los niños y niñas acceden a ellas, las leen y las debaten en diálogo igualitario en sus aulas ¿no? con sus compañeros y compañeras, y en esas tertulias también se involucraba a familiares, se invitaba pues que vinieran abuelas, abuelos, mamás, papás, etcétera, que pudieran entrar ahí y que también, ¿no? participaran en esos debates, leyeran y formaran parte de esas tertulias literarias dialógicas, ¿no? Aquí ustedes ven la cantidad de tertulias que fueron haciendo a lo largo de los años y el tipo de libros que fueron leyendo, pero era muy importante porque no lo hacían de manera individual, sino lo hacían para compartir en una tertulia literaria, y también se involucraba a las familias pues para que ellas mismas también lo disfrutaran, pero también a los niños y niñas les generaba entusiasmo y demás, ¿no? Que estuvieran personas de la comunidad en esas tertulias literarias. Otra cosa que se llevó a cabo, otra actuación, fue la biblioteca tutorizada, que quiere decir ampliar el tiempo de aprendizaje más allá del horario escolar, ¿no? Es horario extraescolar. Esto para que quien quiera, el estudiante que quiera, no solo los de rezago, pero quien quiera, ¿no? Puede ser muy útil para quienes están quedando atrás también, puedan recibir apoyo de personas voluntarias de la comunidad para sus tareas, para poder acelerar lectoescritura, para poder mejorar en matemáticas, para poder aprender español, que fue el caso en algunos estudiantes, para hacer actividades
pues de aprendizaje instrumental en general, o simplemente para hacer sus tareas y tener las tardes libres, ¿no? Esta biblioteca tutorizada se abría una hora después de clase, perdón, antes de clase, porque esta escuela va en la tarde, entonces abrían antes, ¿no? Extraescolar, y empezó a tener tal demanda que tuvieron que abrir dos espacios de formación, dos espacios de biblioteca tutorizada, el aula de cómputo para los más grandes y la biblioteca para los más pequeños. Y de esa manera, pues, había que pedir bastantes voluntarios porque tenía mucha demanda este espacio. Los niños y niñas disfrutaban mucho el espacio donde aprendían más, ¿no? Aceleraban sus aprendizajes. Era todo esto con personas voluntarias de la comunidad que entraban a la biblioteca, todo esto en coordinación, por supuesto, con la directora y el equipo docente, para acelerar el aprendizaje en diferentes ámbitos, como lo que ven aquí, matemáticas, lectoescritura, ortografía, etcétera, ¿no? Todo aprendizaje instrumental. Bueno, además de esto, también se abrió formación de familiares, ¿no? Así como decíamos que se hace para involucrar a las familias en el aprendizaje de los niños y niñas, también se abrió espacios para que las familias tuvieran espacios para su propia formación. Por ejemplo, tertulias literarias dialógicas, así como lo hacían los niños, también se abrió para las familias, computación, alfabetización, tertulias pedagógicas, etcétera. Aquí, por ejemplo, cabe destacar que, entre otros casos, hubo un caso de una abuela de 70 años que en solo 6 meses, gracias a este espacio de alfabetización, aprendió a leer y escribir, ¿no? Y ella expresaba que a ella le motivaba mucho ir a esto porque cuando su nieta en su casa la veía leyendo y la veía aprendiendo a leer, pues ella se esforzaba más, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, voy a pasar un poco más de rápido. Pero la escuela dice, antes de las comunidades de aprendizaje teníamos quizás 20% de participación, ¿no? O alrededor del 20%. A raíz de ser una comunidad de aprendizaje, podemos hablar de 60 o 70% de familiares, ¿no? Esto se va transformando porque no se parte de una base amplia, sino se va transformando conforme la escuela abre sus puertas para implementar actuaciones educativas de éxito. Aunque no tengo suficiente tiempo para explicar cómo esto además, ¿no?, impactó en los aprendizajes, sí que quiero decir que las pruebas estandarizadas nacionales reflejaron un impacto muy grande en los avances en lectoescritura, lo que es lenguaje, comunicación y matemáticas, ¿no? De hecho, se vio en todas las áreas, pero esto fueron las pruebas estandarizadas. Aquí vemos 2015 contra 2018, ¿no? Ven del lado izquierdo el porcentaje, cómo baja el porcentaje rojo, que es el más bajo, y aumentan los porcentajes más altos, ¿no? Es un cambio dramático, pero además la escuela, solamente 2 años después de implementar el proyecto, ya supera la media nacional y supera la media de escuelas de contextos socioeconómicos similares, ¿no? Además de las mejoras en aprendizajes, esto también se vio en las mejoras de convivencia, ¿no? Los reportes de mala conducta disminuyeron drásticamente, como vemos en la tabla de la izquierda, pero además el profesorado explicaba que era palpable, ¿no? Como dice la directora, la convivencia ha mejorado significativamente desde que implementamos actuaciones de éxito. El recreo es considerablemente menos problemático y violento y las peleas a la salida de la escuela han disminuido mucho, ¿no? O sea, todo el ambiente, ¿no?, además de mejorar en lo académico, mejoró también en lo, digamos, en la convivencia. Bueno, para cerrar, ¿no?, esto es solamente decir que esto también se llevó a la práctica durante el confinamiento por COVID-19 y que eso, gracias al trabajo que había con las familias para poder tener, ¿no?, la escuela abierta a la participación educativa de la comunidad, pues se logró también transferirlo a la virtualidad y actualmente, ¿no?, cuando están de vuelta en la presencialidad, pues siguen implementando actuaciones educativas de éxito con participación de las familias, ¿no? Bueno, si les parece, como ya son 20 minutos, yo dejaré hasta aquí el caso mexicano y dejo de compartir. Pues este es el caso, ¿no? Y esto es, digamos, a grandes rasgos lo que es la participación educativa de la comunidad explicada pues en una escuela mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, muy juicioso con el tiempo. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y nos va contando. María Ramos. Adelante, María, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Dieguito, María, ¿podemos habilitarle el micrófono? O Sandra, si tú... Estoy intentando. María, Bueno, deshabilítalo o cuéntanos a través del chat. dice que no puede, sí. Sí. Cuéntanos, por favor, a través del chat para
tener tu pregunta y hacérsela a Alfonso. Hola, ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Solo tenía dos preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo de acompañamiento, digamos? Si bien es cierto que se capacita a las comunidades, ¿cuánto tiempo de seguimiento requiere o si no requiere este seguimiento y quién se los da? Esa es la primera. Y la segunda es, en todos los casos que hemos escuchado, siempre es, digamos, el éxito. ¿Ha sucedido que no da éxito? ¿Y cuáles son los aprendizajes de esos procesos? Gracias. Muchas gracias, María. Y respondo a tus preguntas respecto a si necesitan o no acompañamiento. A ver, las escuelas no necesitan acompañamiento de algún actor al que estén reportando sus avances o justificando lo que estén haciendo, ¿no? Lo que importa es que reciban la formación y que conozcan las actuaciones educativas de éxito, a las cuales, por cierto, pueden acceder a leer sobre ellas en el enlace que Sandra envió aquí en el chat, ¿no? Entonces, conocerlas e implementarlas, pero no hace falta que estén reportando nada, ¿no? En el caso de México, hay una organización civil que se llama Vía Educación, que dio la formación, porque está capacitada por CREA, dio la formación y, bueno, ellos, por su funcionamiento en particular, ellos acompañan a la escuela, ¿no?, a llevarlo a cabo. En ese caso concreto, la escuela recibió la formación, no sé exactamente los meses, pero a principios del 2016, mediados de 2016, y empezaron a implementar el proyecto. En México tenemos un ciclo escolar que va de septiembre a junio. Entonces, en septiembre de 2016, con el comienzo del ciclo escolar, empezaron a implementar y al cabo de 2 años se observó lo que presenté aquí, ¿no? Pero he de decir que hay otras escuelas que no están invitadas el día de hoy, pero en otros países donde no hay organizaciones que estén, pues así, ¿no?, acompañando ni nada. Por ejemplo, una escuela de Nicaragua que estuvo en la certificación con ustedes y demás, que reciben la formación una vez, conocen las actuaciones de éxito y se ponen a trabajar. Luego, ellas mismas ponen mecanismos de formación permanente, por ejemplo, tertulias pedagógicas para seguir profundizando y seguir entendiendo las actuaciones educativas de éxito, ¿no? Pero no hace falta que reciban acompañamiento, ¿no? Pero bueno, sí, eso es la primera pregunta. La segunda, respecto a casos de éxito y casos, digamos, de fracaso. Sí, en efecto, eso es un caso de éxito y por eso también lo explicamos para que se vean las posibilidades, ¿no? Donde hemos visto que, más bien, las veces que a mí me ha tocado ver que no funciona lo que acabo de explicar, es cuando el profesorado decide no llevarlo a cabo, sobre todo, en mi experiencia por lo menos, ¿no? Cuando se explica el proyecto y se le pregunta a las familias, por lo general hasta ahora, las familias suelen entusiasmarse y decidir, ¿no?, que sí, se convierta la escuela en una comunidad de aprendizaje. Pero en otras ocasiones, el mismo profesorado es quien, por la razón que sea, pues decide no tirar para adelante el proyecto, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las barreras que en algunas escuelas, pues sí ha existido, y en esos casos, pues no son casos de éxito, pues porque no se llevó a cabo el proyecto, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues tampoco haya otro tipo de casos que yo conozca al menos, ¿no? Digamos, de algo que haya ido, que se hayas, pues que se lleva, pues salido de la borda del proyecto, ni mucho menos, ¿no? Suele ser, pues mayormente como lo que hemos mostrado ahora, ¿no? Y como lo que escucharemos después con Yorima y con Natalia. Muchas gracias. Entonces, básicamente, la buena práctica es incorporar a los padres desde el principio en el proceso de formación, ¿cierto? Así es, así es. Es correcto, María. Gracias, genial. Por nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Sandra. Sí, muchas gracias, Alfonso. Yo creo que esta pregunta también
también va un poco como por el orden de lo que te dice María, y es qué pasa cuando hay resistencia, ya sea de parte de los maestros y las directivas, a invitar a las familias porque tal vez están o no están acostumbrados simplemente a trabajar juntos o tienen unos roles como muy separados. ¿Cómo superar esos obstáculos cuando eso existe, como esa relación distante existe y hay como resistencias? Sí, es muy importante lo que pregunta Sandra y claro, se relaciona con lo que decía María. A ver, algo importante es que no podemos obligar a nadie a llevar a cabo esto, ¿no? No se puede obligar a nadie a decir, abre la puerta de la escuela y haz esto. Esto lo tiene que decidir libremente la persona que esté a cargo de la escuela y la gente que esté en la escuela, ¿no? Y las familias. Lo que se puede hacer es cuando tengamos la oportunidad de dialogar con las familias y las escuelas, ¿no? El profesorado, los equipos docentes, es compartir con ellas qué evidencias hay publicadas, o sea, qué evidencias existen de que esto funciona y en qué mejoran las escuelas cuando abren las puertas para la participación educativa de la comunidad y de ser posible poner ejemplos reales, ¿no? Por ejemplo, en el contexto colombiano hay varios ejemplos que hoy escucharemos. Yo pongo este mexicano, pero también hay ejemplos de Brasil, ejemplos de Nicaragua, de otras partes del continente, que ya están abriendo las puertas, ¿no? Y que han observado transformaciones muy profundas, como las que expliqué ahora, abriendo la escuela a la participación de las familias, ¿no? Yo creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Establecer un diálogo igualitario, compartir las evidencias y dejar que decidan, pero pues evitar, bueno, pues con buena intención, pues obligar o tratar de convencer, ¿no? Lo mejor es eso, ¿no? Compartir evidencias y diálogo igualitario. Y luego, pues ya decidirán las escuelas. Perfecto, mil gracias, Alfonso. Vamos entonces, Sandra, ¿tienes algo? Milton tiene la mano levantada, Sí, Pili. sí, Ay, ya iba a darle paso a muchas Milton. gracias, Willy. Alfonso, gracias por tu exposición. Solamente es una pregunta que está un poco de la mano de la que han hecho mis compañeras en ese diálogo y acuerdo con las familias. ¿Cómo han podido concertar tiempos de trabajo? Porque una de las dificultades grandes que a veces tenemos en las instituciones educativas es esa mirada administrativista de la dictada de clase y que no puede hacerse otra cosa, sino que todo lo adicional tiene que ser fuera del horario formal. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas familias que también tienen sus horarios de trabajo piden participación en días extras o en horarios extra que a veces los maestros pues no tenemos dentro de nuestras asignaciones. ¿Cómo han podido, en el ejemplo de México, no sé si de pronto después Yolima y Natalia nos cuentan los ejemplos en Colombia, es cómo han podido en México poder acortar esos espacios y esos tiempos? Sí, una pregunta muy importante, Milton, gracias. A ver, primero, en la primera fase, que es la formación, que se conoce como sensibilización, son 30 horas, que son 20 horas formativas. Bueno, aquí se ha organizado 20 horas in situ y 10 horas de tertulia pedagógica dialógica, así es como se organizan. Lo que se ha hecho es, pues las escuelas buscan, ¿no?, el espacio y la forma. Algunas de ellas lo que han hecho es no perder clases, sino que conseguir profesorado sustituto para las clases, para liberar al profesorado, digamos, ¿cómo se llama? Titular, ¿no? Para que el profesorado con algunas familias vayan a la formación en la misma escuela. Entonces, que los chicos no pierdan clases. Eso ha sido una de las estrategias que algunas escuelas han hecho. Otras escuelas lo que hacen es que aprovechan los mismos espacios que ya tienen para formación. Por ejemplo, en México tenemos lo que se conoce como consejos técnicos, que es una vez al mes, tienen un día entero de formación y entonces lo que hacen es piden permiso para que se dedique el día entero a la formación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Y luego algunas escuelas incluso han llegado por voluntad, no porque le digamos nosotros nada, a pedirnos que sea a contraturno para no afectar el horario de los estudiantes o incluso en sábados ha habido. Bueno, eso depende. La escuela un poco cuando quiere buscar la formación, pues encuentra la manera, ¿no? Pero sí que es muy importante que no pierdan clase los niños y niñas, ¿no? Que no se afecte a los niños y niñas en su proceso de formación, en su proceso educativo. Respecto a la segunda pregunta, ¿me la repites rápidamente? Era el tema de, perdón. No, pero era en el mismo sentido de los acuerdos con las familias para los tiempos.
Claro. A ver, algo importante es, una vez que la escuela se convierte en comunidad de aprendizaje y decía hacer grupos interactivos o lo que sea, la escuela debe de tener claro en qué espacios va a requerir voluntariado, ¿no? Entonces, pedir ese voluntariado, ¿no? Hacer campañas, etcétera. Lo que sucede es que las familias, pues ellas decidirán, ¿no? Las que quieran y puedan, pues dedicarán su tiempo. Las que no, no les vamos a criticar, no vamos a decir, pues que lo que sea, vamos a enfocarnos a las que sí pueden participar, ¿no? Y valorarles mucho. Pero hay que recordar que el voluntariado no es solo mamá y papá. Muchas veces mamá y papá, pues seguramente trabajarán o tendrán lo que sea, pero además de ellos y ellas, pues puede ser abuelos, ¿no? Tías, el cuñado, voluntarios universitarios. Es decir, la escuela es muy importante que entienda que hay que diversificar el voluntariado adulto, ¿no? Que venga. Lo que importa es que sean personas que tengan ilusión y que se comprometan, pero que sean personas diversas, para que no solamente dependamos de mamá y papá y el día que mamá y papá no puedan, pues se acabó el voluntariado, ¿no? Pues tener un banco diverso de voluntariado, de gente que quiera ayudarnos y de esa manera, pues la gente encuentra los espacios, ¿no? Pues en algunos casos piden permisos, en otros casos, pues dedican una mañana que lo harían para otra cosa a esto. Es así, ¿no? Entonces, esa diversidad, pues ayuda mucho a siempre tener voluntariado, ¿no? O lograr conseguirlo en más ocasiones. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Milton. Bueno, yo no veo a nadie más. No sé, Sandra, si tú ves a alguien más con la mano levantada. No, Pili, ni en el chat. Creo que podemos continuar. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta experiencia en otro país, en otro contexto, pero muy similar y muy acorde también a nuestro contexto colombiano. Bueno, entonces, seguimos con nuestra segunda intervención y le damos la bienvenida a la maestra Yolima Pérez Alfonso, quien es licenciada en básica primaria con énfasis en matemáticas y humanidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Yolima es especialista en Pedagogía de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, magíster en Educación de la Universidad La Gran Colombia. Y nos comparte un poco una presentación muy personal de ella, que me gustó muchísimo. Yolima se describe a sí misma como una persona humanamente imperfecta, muy apasionada, perseverante y luchadora. Amo lo que hago, me intereso mucho en el bienestar y progreso de mis estudiantes y la comunidad en la que me encuentre trabajando. Me esfuerzo cada día para que la escuela sea refugio, un lugar de conocimiento, pero sobre todo de armonía y gusto por aprender. Yolima entonces nos va a hablar de dos experiencias que ella tuvo en Colombia. Una experiencia con la institución educativa rural Altavista Sede La Cumbre y otra con la institución educativa rural La Josefina Sede La Arauca. Entonces le damos la bienvenida a Yolima y adelante con tu exposición, Yolima. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Pues me siento muy contenta de estar acá. En este momento voy a presentarles mi experiencia como maestra digamos que en el proyecto de comunidades de aprendizaje, porque me ocurrió algo muy, muy bonito para haber llegado a comunidades de aprendizaje. Yo era una docente que trabajaba en Bogotá, que es la capital de Colombia, como en instituciones educativas, pero privadas, y se me dio la oportunidad de ingresar a lo público, pero al departamento de Antioquia y a zona rural. Entonces, acá en la presentación, pues está Colombia y está Antioquia, y está
A este lado que está Antioquia, está ahí en rojito, ese es un municipio muy bonito de Antioquia que se llama San Luis de Antioquia. Yo llegué a una escuelita en el campo, una escuela multigrado, es decir, con una sola maestra para preescolar hasta quinto con el modelo Escuela Nueva. Cuando yo llegué por primera vez a la escuelita, pues fui presentada pues a todos los padres de familia y tenemos la escuelita y esta experiencia fue una tertulia. Pues lo que a mí más me impactó es que pues yo me presenté y todo, cuando una de las mamitas de la escuelita se levanta y me dice: profe, nosotros acá tenemos un proyecto que es comunidades de aprendizaje y estamos felices con él y pues como usted es nueva necesitamos que por favor lo continúe, eso. Y pues yo la verdad no tenía ni idea de comunidades de aprendizaje, o sea, yo sí había escuchado muchos modelos pedagógicos y bueno, líneas pedagógicas en muchos colegios, pero nunca había escuchado de comunidades de aprendizaje. Entonces ellos, pero tranquila, profe, no te preocupes, nosotros te enseñamos, tranquila, porque pues ellos sentían que su proyecto de comunidades de pronto se les iba porque yo era nueva en la institución. Y yo no, pues tranquilos, y ellos empezaron a contarme qué se hacía, cómo lo hacían, ya tenían incluso un cronograma pactado de actividades. Bueno, ya después pues yo conocí al formador porque había un formador y pues ya él también me fue enseñando y me fue explicando cada una de las actuaciones educativas de éxito y cómo se hacían, pero en sí yo aprendí de comunidades de ellos, de mi comunidad. Entonces fue una experiencia para mí muy bonita y desde ahí pues me enamoré de comunidades. Los grupos interactivos pues que como siempre pues fortalecen muchísimo el aprendizaje pues a nivel cognitivo. Y pues las otras actuaciones pues también supremamente pues la convivencia, o sea, es que se mejoran muchas cosas con comunidades. Otra cosa que me impactó muchísimo es eso, ver que ellos disponían de su tiempo en las comisiones mixtas, venían, arreglaban la escuela, hacían todo y como que yo estaba ahí para aprender, pero en sí ellos eran los que hacían todo. Entonces, eso fue muy impactante para mí, pues porque nunca lo había vivido. Entonces, fue emocionante y fue muy bonito. Igual me enamoré también del proyecto porque pues yo empecé a estudiar, a investigar, hice el diplomado de comunidades de aprendizaje y empecé a empaparme mucho pues del proyecto. Y pues genial, vi muchos resultados a nivel de avances a nivel académico, en su desempeño, en los niños, en su convivencia, en la armonía que había para ellos, digamos, hacer todos sus eventos cuando es la clausura, cuando el parquecito que está ahí se gestionó porque era uno de los sueños que ellos tenían, pues tener un parque así. Entonces la comunidad y yo hicimos muchas actividades que era reciclar y enviar a una empresa para que esta empresa diera el parquecito y pues cuando yo llegué ya ellos estaban terminando, pero pues digamos que yo apoyé ese proceso. Y la escuelita pues en pandemia también fue muy, muy bonito ver eso, porque como yo no estaba cerca de ellos, ni ellos tampoco tenían mucho contacto, entonces se turnaban para ir a hacer el aseo de la escuela, para mantenerla limpia. Entonces, como que, o sea, siempre estuvo el proyecto ahí. Entonces, eso fue muy impactante para mí y es muy motivador para mí. Otra cosa que también es muy impactante es eso, es que ellos mismos ceden. Cuando ya están
tan familiarizados con el proyecto, ellos mismos ceden a los tiempos, ellos quieren venir a la escuela a hacer la tertulia, ellos quieren venir a colaborar en la biblioteca tutorizada, como que casi todo el tiempo quieren estar ahí en la escuela porque pues como sabemos son contextos rurales donde básicamente está la vereda y como el centro o de recreación, como interactuar o reunirse, es la escuela. Entonces, esto impacta mucho y para mí pues fue muy impactante porque pues yo venía también de otros contextos donde sí está la escuela y pues los padres de familia sí, digamos, participan, pero no de lleno. Entonces, comunidades de aprendizaje le da como esa oportunidad al padre de familia de involucrarse de muchas maneras en la escuela. Entonces, al sentirse ellos tenidos en cuenta, que hay un diálogo, que son escuchados, que son aceptados, entonces eso fortalece mucho y hace que se creen unos vínculos muy, muy especiales entre las familias, el maestro, los niños, e incluso vecinos, personas que no tienen niños en la escuela, sino que simplemente son vecinos o habitantes de la vereda, ellos también. Pues ahí me pasó que también, y en la próxima experiencia de la que les voy a hablar, también ellos se involucran, personas que no, digamos que no tienen hijos en la escuela y que muchas veces en otros lugares o en otras escuelas que no se vive comunidades de aprendizaje, pues solamente participan los que tienen hijos en la institución. Estas dos instituciones son de San Luis y pues en San Luis hay gran presencia de comunidades de aprendizaje porque ha permeado muchas instituciones. Digamos que eso fue para mí lo más impactante. La fotico que está en la mitad es la fotico de una tertulia pedagógica literaria, una tertulia literaria pedagógica, perdón, una tertulia literaria de una visita que se tuvo de otros docentes de otro departamento que vinieron a ver, porque la sede de la cumbre es una escuela referente, porque pues ahí vivimos o se viven todas las actuaciones educativas de éxito. Hoy ya no estoy laborando allá en esa escuelita, pero pues supongo que todavía siguen ahí sigue comunidades de aprendizaje porque es una comunidad muy empoderada con el proyecto, entonces muy seguramente sigue funcionando. En la otra experiencia, la otra experiencia es en la actual, pues por razones, fui trasladada a otra institución educativa que se llama la Josefina y la sede es la Arauca. Son dos instituciones en San Luis que son prácticamente vecinas, pues están dentro del mismo municipio, pero siempre están un poco alejadas. Bueno, esta institución es más lejana que la anterior, es más pequeña, su planta física pues solamente es como el saloncito y ahí pues sí la misma cantidad de estudiantes. Y pues bueno, allí ya también conocían comunidades de aprendizaje cuando yo llegué, pero también, y pues yo también ya llevaba muchos más aprendizajes de comunidades, pero entonces el proyecto estaba como en pausa, sí, no está, o sea, no, la anterior docente lo había dejado como de aplicar algunas pocas, hacía algunas cosas, pero no todas las actuaciones. Ya después, entonces, ya cuando yo llegué, pues como yo llevo muy de lleno a comunidades, pues obvia, y sé que funcionan las actuaciones, que mi comunidad solita, si yo la impacto de comunidades, ella solita me va a funcionar. Entonces, pues ellos, aunque ya sabían de comunidades, pues me tocó volver a hacer la fase de sensibilización, volver como a recordarles sobre el proyecto y eso. Lo que más allí me tocó trabajar fue el modelo de resolución de conflictos, porque existían como algunas
pues son familias que han sufrido, pues también han sido marcadas por la violencia. Entonces, pues sí ha tocado como reforzar mucho lo de conflictos, lo de resolución de conflictos. Pero el modelo igual me ha permitido hacer muchas cosas, entonces se hizo la asamblea, con ellos se pactaron los acuerdos, primero con los niños, luego con los papás, ellos refuerzan en casa, yo también refuerzo en la escuela, digamos, las maneras de tratarnos, llamarnos por nuestro nombre, bueno, muchas cosas. Los grupos interactivos también, pues porque permiten que las familias participen y que estén ahí como más pendientes en el proceso educativo de ellos, en su formación y en ver sus avances. Lo bonito de cuando hago los grupos interactivos y que me gusta es que posterior al grupo interactivo, pues me acerco con los padres de familia y yo les pregunto que cómo vieron los niños, que cómo, sí, y ellos, sí, profe, le falta tal cosa, falta fortalecer un poquito más en las operaciones básicas, está como en lectura no está como muy bien, entonces como que ellos mismos son conscientes de la necesidad, entonces actúan, empiezan en casa a hacer mejor el acompañamiento y entonces eso es muy gratificante para uno pues como docente porque se siente uno muy acompañado y pues yo no soy de la región, yo no soy antioqueña, soy de Colombia, pero de otro departamento. Entonces, llegar uno a una comunidad así, a comunidades así tan empoderadas, permite como que se hagan ahí unos lazos muy bonitos de afecto, de que busquemos entre todos el bienestar, de que dialoguemos, y ellos poco a poco se van acercando a la escuela, a ver, se impactan de las cosas que hay en la escuela, igual los niños también van llevando a sus casas cada cosita que uno va haciendo, entonces eso es muy, muy bonito. Y pues esas han sido así mis dos experiencias. También pienso que es muy importante eso, que como docentes uno llegue a eso, a ayudar a su comunidad, ¿sí? Porque pues hay algunos docentes que son apáticos y no, pues eso yo no lo hago, a mí nadie me obliga a hacerlo, porque uno lo hace por gusto, porque en realidad a uno no hay nada que lo obligue a hacer a uno comunidades, sino es como ver los resultados que uno obtiene mediante el proyecto, lo que lo motiva a uno. Entonces, eso quizás es lo que a veces nos hace falta, digamos, en el caso de ser docente, ¿no? Que el docente pues no quiera porque o le genere apatía o piense que es más trabajo o bueno, un sinfín de cosas y pues ahí sí el proyecto pues no sería viable porque si el docente que es como el ente, como el agente principal que llega allí a la comunidad y más, digamos, en una vereda, pues si no, digamos que si no lo vive, no lo lleva, pues es muy difícil. Entonces, digamos que ese es pues esa es mi experiencia y pues por donde quiera que vaya, llevaré el proyecto porque me ha dado muchos resultados y me acompaña en mi labor como maestra y me fortalece a mí también. Entonces, excelente. Yo siempre lo haré por donde quiera que vaya, porque me ha dado buenos resultados, porque me ha permitido tener armonía con mi comunidad, respirar un buen ambiente y pues eso es obtener mejores resultados también académicos de los niños, que superen muchas dificultades que puedan tener a nivel de familiar como también a nivel cognitivo. Entonces, eso era lo que yo quería compartirles. Muchas gracias.
Muy bien, Yolima, muchísimas gracias por tus dos experiencias diferentes, las dos. Ya miraremos ahora en qué está la diferencia. Y abrimos espacio entonces para preguntas de los participantes. A ver quién quiere hacerle alguna pregunta a Yolima. Milton, adelante. Gracias, Pili. Profe Yolima, muchas gracias por compartir su experiencia. Se nota que ha sido muy bonita, apasionante y con muy buenos resultados para el rol del docente del siglo XXI. Una pregunta un poco, digamos, técnica, profe Yolima. ¿En cuánto tiempo empezó usted a ver resultados de la estrategia de comunidades de aprendizaje en su comunidad o con sus estudiantes, en sus instituciones rurales? Pues el tiempo es digamos que es muy relativo, pero avanza a medida que, digamos, en mi primera experiencia, como ellos ya estaban empoderados con comunidades de aprendizaje, digamos que lo que yo hice fue, fue meterme en el cuento, como se dice, con ellos y seguir, ¿sí? Porque ya lo tenían, digamos, que implementado. Era cuestión de que yo como docente que llegaba a esa comunidad también me impactara y siguiéramos y se obtuvieran los progresos que, pues que se lograron. Sí, el tiempo es muy relativo, pero igual uno crea un cronograma teniendo en cuenta digamos que los tiempos de los padres de familia, pues como se decía, siempre se pactan pues con ellos. Pues mi área es zona campesina, donde ellos tienen, por lo general son mayordomos, entonces ellos establecen también sus horarios con la docente para asistir, y pues en sí las mamitas son las que más asisten. Los papitos sí asisten, pero no con tanta frecuencia como lo hacen las mamás. Pero los resultados son progresivos. Digamos que yo los vi pues muy rápido en la cumbre, pues porque ya estaban. En esta que estoy, pues apenas estoy este año, pero ya he sentido, digamos, que los avances, digamos, porque uno siente ya digamos, como esa empatía con los padres de familia. Entonces ahí ya no son cambios, digamos, drásticos. Lo que más se demora uno de pronto es en lo académico por las limitantes que pueden tener los estudiantes, pero en sí hay muchos cambios. O sea, hay muchos cambios en la forma de ser de ellos, en la forma de pensar, en la forma de comunicarse, que también son muy relevantes, y, y pues eso es lo que, básicamente eso es lo que he sentido. Pero yo por lo menos lo llevé este año desde febrero que llegué a la última institución, y al finalizar el año escolar, y ya sentí muchos progresos de los niños. Entonces sí, el añito, o de pronto en algunas comunidades puede ser más, puede ser menos. Yo digo que eso depende de cómo el docente haga las cosas, y también de cómo la comunidad pero digamos, para implementarlo por primera vez, pues sí llevaría de pronto un poquito más de tiempo, pero, pero, pero no, en sí yo creo que el tiempo pues es lo de menos. O sea, que se vean los resultados. Pero sí, o sea, el proyecto da muy buenos resultados, porque pues yo pienso que lo importante es la comunidad. O sea, que uno llegue y involucre la comunidad. Entonces, como los papás están involucrados, todo el mundo está involucrado, pues los cambios se dan muy rápido. Muchas gracias, profe Yolima. Gracias.
Creo que hay otra Sí, Ah, David. David, sí, David. Hola, muy buenas tardes. Profe Yolima, pues muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia y como lo decían otros compañeros, sí, sí se ve esa emocionalidad tan fuerte de los resultados del bonito trabajo que pasan las comunidades de aprendizaje, pero quisiera preguntarle, pensando en que, claro, usted ha estado en un contexto rural y que son escuelas, digamos, que tienen una comunidad de padres quizás mucho más cercanas por precisamente la ruralidad, pero también conociendo el contexto urbano muy bogotano, ¿qué siente que sería como la estrategia principal o que uno podría hacer con los papás o con una comunidad naciente que usted diga, oye, en Bogotá, en un contexto urbano, esto es lo que usted por ahí tiene que entrar, por aquí tiene con este tipo de estrategia? Hablabas de la biblioteca tutorizada, hablabas de otros tipos de acompañamientos. ¿Qué sientes que sería eso puntual? Porque pues a mí me interesaría mucho poderlo comenzar a cultivar con comunidad, pero pues estoy en Bogotá, son los papás con otros tiempos, con otro tipo de dinámicas, entonces por ahí va un poco la inquietud. Gracias, profe. Podría decirte que pues ahí que te las, digamos, en las asambleas de padres, que por lo general en todo colegio se hace. Entonces las asambleas de padres sería como el gancho propicio para que tú mostraras el proyecto y, y vieras y mostraras las experiencias. Igual hay mucha información de comunidades y muchas experiencias. Entonces sería eso y que lograras como engancharlos. Pues yo digo que lo primero es eso y tratar, las asambleas de padres son claves, entonces tratar que en la asamblea de padres convoques que mejora mucho a nivel académico, que es muy interesante. Entonces eso es viable y que el colegio también poco a poco, el rector, digamos la parte administrativa de la institución, logre impactarse con comunidades, porque si bien sabemos, pues nuestras instituciones tienen un PEI, que es el proyecto educativo institucional. Entonces, es ver cómo el rector también, la parte administrativa, involucra comunidades en su PEI, casi todo colegio tiene también su modelo pedagógico, entonces, ¿cómo involucrarlo ahí? Pero digamos, para que tú lo hagas en Bogotá. Y ahí sería, sí, cuadrar estrategias de participación, pero por lo general todo colegio tiene asambleas de padres, incluso en algunos colegios hay escuela de padres, entonces, aunque sería llamarlo por otro nombre, pues que sea comunidades, pues es mi apreciación, como para que vayas viéndolo. O si no, también puedes hacerlo muy privado con tus padres, si eres director de grupo, de un curso en particular, de un grado en particular. Entonces, poco a poco también, si tú lo puedes hacer como docente, también tratar en una reunión de padres, mostrar una diapositiva, contarles del proyecto y comunicarlo para ver qué tanta aceptación tiene, pues digo yo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con nuestra tercera experiencia de Natalia Linares. Natalia es psicóloga con maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central de Colombia. Ha sido investigadora en las universidades Industrial de Santander, Distrital de Bogotá y del Norte de Barranquilla. Se formó en la Universidad de Barcelona en la teoría y práctica del aprendizaje dialógico y de 2015 a 2021 coordinó al equipo que implementó el proyecto Comunidades de Aprendizaje en Colombia. Natalia nos va a hablar y su presentación es experiencias de escuelas colombianas con, ¿qué es la AEE?
Natalia. Actuaciones educativas de éxito. Educativas de éxito. Yo hasta ahora me estoy familiarizando con el lenguaje de comunidades de aprendizaje y me pasa como a Yolima, que a veces me confundo con las tertulias pedagógicas, las tertulias literarias. Y la participación educativa de la comunidad también, que es como lo que hemos centrado nuestras experiencias. Adelante entonces, Natalia. Vale, muchísimas gracias, Pili. Muchas gracias también a Sandra por la invitación y bueno, es un gusto estar con ustedes en esta tarde y compartirles un poco de lo que ha sido la experiencia colombiana con el programa Comunidades de Aprendizaje, que digamos que tuve la fortuna de acompañar y de coordinar pues al equipo de formadores y formadoras que apoyaron a las escuelas en el marco del convenio entre la Fundación Empresarios por la Educación y Natura Cosméticos de Colombia. Esto fue del año 2015 al 2021. Entonces voy a compartirles algunas experiencias de escuelas con esta actuación educativa de éxito. Yo traté de pensar en escuelas que quizá no han tenido, no han sido muy pues resaltadas en diferentes espacios. Hay unas escuelas en Colombia referentes. Yo estoy segura que ustedes quizá habrán tenido oportunidad de conocer el estudio de caso publicado en el Journal of Social Science Education, liderado por CREA, esta investigación, en el que se detalla el caso de la escuela colombiana Monteloro, que queda en San Luis, Antioquia, muy cerca de la escuela donde trabaja la propia Yolima, porque también es de la institución educativa Altavista. Le pido el favor a Sandra si me ayuda poniendo en el chat de Zoom el enlace al artículo científico con todo el detalle de esta escuela. También hay una escuela pues muy reconocida en Itagüí, bueno, varias, la escuela Luis Carlos Galán Sarmiento y otras, pero yo traté de pensar en otras escuelas que también tienen unos avances muy poderosos y que les quiero compartir entonces en esta tarde. Si quieres avanzamos, Sandra, por favor. Bueno, pues esta frase para arrancar, yo pienso que, y es como todo el eje de lo que les voy a compartir y también de lo que hablaban la profesora Yolima y Alfonso, ¿no? Y es lo que uno puede ver en comunidades de aprendizaje básicamente es esta convocatoria a la esperanza, ¿sí? A que podamos trascender esos lugares del pesimismo, de la dificultad, para pensar y confiar en que sí se puede realmente generar transformaciones muy profundas en las escuelas cuando se dan la oportunidad de abrir las puertas a la comunidad. Entonces esta frase de Eduardo Galeano que siempre me ha inspirado mucho, que es muchas personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden transformar el mundo, y eso es lo que uno ve en las escuelas que son comunidades de aprendizaje. Adelante. Bueno, entonces para contarles esta es la Escuela La Tebaida en San Luis, Antioquia. Digamos que todo el proceso que ustedes también ya conocieron con comunidades de aprendizaje, participó en la sensibilización en 2015, venían avanzando de manera muy interesante, pero resulta que la maestra, a la escuela, digamos, hubo un robo en la escuela, no sé, unas personas que no eran de la región, hurtaron unos computadores, la maestra hizo la denuncia y por esa razón ella después tuvo algunas amenazas, así que ella se tuvo que ir. Y ustedes saben que en las escuelas rurales multigrado, ¿cierto? Las que tienen un solo maestro que atiende todas las áreas, si falta el maestro, la escuela se cierra, porque es el solo maestro para atender a todos los niños y niñas. Entonces eso pasó, la escuela cerró, pero como las familias ya llevaban un año de trabajo en el proyecto y los niños tenían los libros de las tertulias, lo que hicieron fue organizarse para seguir haciendo las tertulias literarias dialógicas en la capilla de la vereda. Estas fotos que están aquí no corresponden a las fotos de la capilla, porque la comunidad, digamos, no nos pudo enviar esas fotos, pero estas sí son fotos de la escuela La Tebaida. Entonces fue, digamos, muy poderoso ver que durante el tiempo que estuvo la escuela sin docente, que fueron 3 meses, los niños siguieron viviendo tertulias dialógicas literarias gracias a que las familias se organizaron para hacerlas en la capilla. Entonces es un poco ver como que no hay límites cuando realmente la comunidad ya se ha empoderado. Seguimos adelante. Bueno, esta escuela está en el Valle del Cauca, en la escuela Policarpa Salabarrieta del municipio de Florida, y allí lo que pasó es que también un poco con la pregunta que hacía ahorita el profe David, ¿no? Que pasa un poco en contextos más urbanos. Bueno, Florida es un municipio no muy grande, pero de todas maneras ya no es la dinámica rural y efectivamente se presentan algunas complejidades por el tema, por ejemplo, de los horarios de las familias para ir a la escuela, por sus trabajos, etcétera.
Entonces, en esta escuela era difícil que las familias de los estudiantes, las familias directas, fueran a apoyar el desarrollo de grupos interactivos, y lo que hicieron las maestras fue invitar a un grupo de adultos mayores que había en el barrio y que tenían, digamos, la disposición y el tiempo para que fueran a ser los voluntarios en los grupos interactivos. Entonces, fue muy poderoso porque para los adultos mayores era muy interesante ir, se sentían útiles, se sentían reconocidos por la comunidad, se sentían que tenían un valor y un papel importante en la educación de los niños y las niñas. Y para los niños era fascinante también tener a los abuelitos en la escuela. Entonces vamos a ver un video de 2 minutos que fue grabado por el, digamos, recogido por experiencias del Programa Nacional de Educación para la Paz, pues sistematizado en este video que les vamos a compartir a continuación. No estamos viendo la pantalla todavía. Un segundo. Vale. ¿Ya la están viendo? Sí, ahora sí. Este proyecto me ha cambiado mucho la vida porque uno aprende más y pilla la forma de divertirse aprendiendo. Los grupos interactivos es una actuación de éxito del proyecto Comunidad de Aprendizaje. Lo más bonito de este proyecto es estar con los abuelitos y ahora sé compartir, sé lo que es como un trabajo en equipo. Lo más bonito del proyecto es que todos puedan aprender y todos tengan como un mismo nivel educativo para que los otros no se queden. Recuerden que ustedes como voluntarios están para colaborarnos. Están para mirar quién no ha entendido, para que nos ayuden a mirar el distraído, para que esa explicación también sea muy directa con el estudiante. Lo que he aprendido de los abuelos es que ellos son muy responsables. Siempre se comparten ideas. Ellos nos tienen mucha paciencia. Son tranquilos. Muy cariñosos. Este proyecto ha cambiado mi vida porque veo que uno vuelve a la niñez. Los niños a veces nos enseñan muchas cosas que uno no pensábamos, pero que ellos nos hacen caer en cuenta. Aprender a la tolerancia. Me ayuda mucho cuando no entiendo algo. Me cuentan las historias que ellos tuvieron antes, entonces para si son malas, para que uno no las cometa. Como que lo van formando con las palabras a uno, porque siempre se va a saber que va a venir algo muy importante para nosotros. Entonces siempre va a haber un cambio y tenemos que estar listos. Gracias, Sandra. Esa era entonces la experiencia de la Escuela Policarpa Salabarrieta, como les decía, de Florida Valle del Cauca. Y ahí, digamos, algo que es bien interesante en comunidades de aprendizaje es que todo lo que está estructurado teóricamente de manera tan sólida, se puede ver en la práctica, ¿no? Entonces aquí vemos esa potencia de diversificar las interacciones de los niños y niñas, hacer que puedan relacionarse con personas de diferentes edades, de diferentes procedencias, pues enriquece también el aprendizaje. Seguimos adelante, otra experiencia que quiero compartirles. Siguiente, por favor. Esta es la escuela, esta es la escuela Portal Zabaleta de Caquetá, y aquí, no, perdónenme, es la escuela San Francisco de Cundinamarca, en Huasca, y aquí lo que pasó fue una articulación también muy interesante entre las comisiones mixtas, donde participan
participan las familias, con el sector privado. Allí en la zona hay varias empresas floricultoras y las familias hicieron gestión junto con las maestras de la escuela para que estas empresas privadas apoyaran el cumplimiento de sus sueños. Entonces ellos tenían muchos sueños, como la dotación de la biblioteca, la huerta comunitaria, la adecuación de sala de lectura, el mantenimiento de la cancha, bueno, muchos sueños de infraestructura, pero también de académicos, de convivencia, y gracias a esa articulación, como a esa movilización y la gestión que hizo la comunidad, se lograron cumplir esos sueños. Siguiente. Esta sí es la escuela Portal Zabaleta de Caquetá. La escuela no tenía agua potable. Ustedes saben que en la ruralidad más dispersa o en la Colombia profunda, pues las escuelas no tienen ningún servicio básico, ni luz, ni agua, mucho menos internet. Y allí la comunidad se organizó, hicieron varias mingas para, pues primero, como estructurar cómo iban a hacer para que la escuela tuviera agua, pero también hicieron gestión con la alcaldía, con la rectoría, para pues conseguir los recursos, que era básicamente temas entre comillas sencillos, o sea, eran mangueras, tanques, y lo hicieron y la escuela pudo tener agua, pues contar con el servicio de agua. Seguimos, por favor. Esta es la escuela San Nicolás en el municipio de La Ceja, Antioquia, y aquí lo que hicieron también con el maestro que estaba en la escuela fue que los familiares diseñaron diferentes estrategias para convocar a más familiares, ¿no? Entonces es bien interesante porque no es solamente el rector o el profesor pensando, sino cuando ya tenemos algunas familias, no importa que no sean muchas, ellas mismas, ¿no? Desde la inteligencia cultural nos ayudan a pensar en cómo vincular a nuevos familiares. Entonces se inventaron, por ejemplo, como pequeñas cápsulas en audio que mandaban a través de WhatsApp a las familias para invitarlas a venir a la escuela. Esto es muy importante, las fotos que aparecen aquí donde está la cartelera, por ejemplo, reconociendo a los voluntarios que están participando. Entonces ahí dicen los voluntarios del mes, está la foto, están los nombres. También informar a las familias sobre la gestión de los sueños, qué sueños se han cumplido, cuáles están pendientes. Son todas estrategias que son claves para seguir vinculando a la comunidad. Yo, digamos, lo que he hecho es como recoger píldoras de diferentes escuelas, porque quería darles de alguna manera un panorama sobre lo que hicimos en Colombia. Se me quedan muchas por fuera, porque por cuestión de tiempo realmente es poco, pues, pero quería dar como ese panorama. Seguimos adelante, por favor. Esta es la escuela Vallesol, también cerca donde está la profe Yolima, en San Luis, Antioquia, y aquí por temas de dispersión geográfica, digamos porque era complejo que los niños en las tardes fueran a la escuela para participar de la biblioteca tutorizada, entonces la hicieron itinerante. Esto es que entonces se organizaron diferentes familias para recoger para apoyar a los niños más cercanos a esas casas y que allí hicieran las actividades de refuerzo extraescolar, es decir, digamos, el desarrollo de las tareas, de las guías que dejaban las maestras, lectura guiada, lectura dialógica, etc. ¿Seguimos? Entonces, bueno, ¿cómo fue posible, digamos, cómo pasó todo esto? Sin duda, para que ocurra toda esa vinculación de las familias y en general del programa Comunidades de Aprendizaje, es fundamental que haya una apropiación por parte del profesorado de los principios del aprendizaje dialógico, ¿no? Y es una apropiación que va más allá del conocimiento teórico, que es fundamental, pero para volverlo una práctica, ¿no? Una actitud casi ante la vida, o sea, cómo yo veo el mundo, cómo veo a las familias, cómo me relaciono con esta mamá que no sabe leer y escribir, o cómo me atrevo a invitar a este papá que no ha venido porque lo que sea, no tiene tiempo, pero cómo yo como maestra, por ejemplo, me salgo un poco de las creencias que me limitan para acercar a las familias y a otras personas de la comunidad a la escuela, ¿no? Entonces, cómo valoro esos diferentes saberes que están presentes en la comunidad, cómo tenemos creatividad, lo que estas experiencias que les contaba ahora son un ejemplo de ese poder transformador, el principio de transformación ahí en acción, ¿no? Y vamos a inventarnos entonces para atraer más familias un chocolate, un bingo, digo, como que no hay límites cuando se trata de pensar en estrategias para convocarlas, pero para ello es claro que en los maestros haya como un poco esa chispa, ¿no? Ya también cuando conocen la teoría del aprendizaje dialógico y sus principios, que eso los mueva y los conmueva. Adelante, por favor.
Bueno, ¿qué aspectos pueden poner en riesgo la apertura de la escuela pues para que participen las familias? En Colombia no pudiéramos desconocer, o sea, digamos que estas 3 primeras situaciones que les voy a decir es en general para situaciones de abrir la escuela, ¿no? Pues tenemos un conflicto que sigue vigente, ¿no? Eso desafortunadamente no ha cesado en muchos territorios, sigue estando presente el conflicto y entonces esa es una situación que pone en riesgo la apertura de las escuelas, también las condiciones climáticas, entonces escuelas en las que pues obviamente han habido derrumbes, inundaciones, etcétera. Otro factor siguiente es la movilidad laboral. Hay muchas familias que en algunas regiones están solamente porque hay temporada, por ejemplo, de recoger café o de recoger la cosecha, entonces cuando ya pasa se migran. Bueno, pero estas son condiciones que afectan en general a la escuela. Y esta siguiente tiene que ver con lo que les decía anteriormente, que es persistir en la cultura de la queja, ¿sí? Entonces, si en la escuela seguimos como solamente considerando lo difícil, que las familias no van a venir, etcétera, etcétera, realmente va a ser difícil que ocurra, ¿no? Ese yo creo que es el factor, digamos, descartando los otros 3 que son complejos, pero son pues como excepcionales, es la cultura de la queja la que nos impide que realmente esto se dé. Siguiente. Algunas recomendaciones y ya voy cerrando porque ya estoy sobrepasándome ya del tiempo. Entonces, algunas recomendaciones, bueno, poder diseñar diferentes maneras de convocar a la comunidad, ya se los señalaba anteriormente, dar a conocer los sueños que se han cumplido, los que están por iniciar, resaltar los aportes que hacen las diferentes personas de la comunidad, ¿no? O sea, no pensar que algún aporte es pequeño, mantener una comunicación fluida con la comunidad, ¿cierto? A través de diferentes canales, y poder que participen en la actuación, formación de familiares, pues para que allí también sobre diferentes áreas se puede hacer formación a familiares, pero en particular es clave también que las familias conozcan las actuaciones de éxito, sepan en qué están participando sus hijos, sepan de los principios del aprendizaje dialógico y bueno, como les decía también, pues mantener la esperanza activa. Y ya, eso es lo que les quería compartir con esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muy interesante. ¿Preguntas para Natalia? Para ir cerrando nuestro webinar. Bueno, yo creo que ya están un poco cansados. Y perdón, no había abierto la cámara. Muy interesante estas experiencias que nos han mostrado hoy, una ampliación de la idea que tenemos de comunidad, por ejemplo, es como lo que nos puede quedar, y distintas maneras de involucrarlas. Me encantó la experiencia que expuso Natalia también de que no tenían padres de familia para vincularlos a la escuela y echar un mano de una comunidad que estaba cerca y que nadie había como pensado en que eso podría funcionar, y es ampliar un poco esa visión que tenemos de que la comunidad educativa son solo el papá y la mamá de los niños, el papá o la mamá de los niños que están en la institución educativa. Eso es muy, muy interesante. Bueno, me alegra muchísimo haberlos tenido aquí a todos y a todas, haber compartido este espacio con todos ustedes. Empezó el desorden en esta casa también. No sé si Sandra quiera decir algo para finalizar. Ya todo lo solucionado por acá. No, yo quisiera agradecer nuevamente a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias a Natalia, a Yolima y a Alfonso por su generosidad compartiendo con nosotros sus experiencias. Yo sé que corrieron porque tienen muchas más experiencias por contar, trataron de ser lo más puntuales posibles y de ayudarnos a comprender cómo la comunidad
va más allá, trabajar juntos por el bienestar de nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes. Es mejor si lo hacemos juntos, si lo hacemos coordinadamente, y que esas barreras también que nos previenen de hacerlo juntos funcionan y se caen cuando estamos hablando entre iguales que quieren un mismo propósito, que es el bienestar de ellos, de los más pequeños. Muchas gracias a ustedes por habernos dado este recorrido por Colombia, por diferentes experiencias. Yo sé que el profe David y de pronto Milton y algunos más quedamos también con las ideas de, bueno, ¿y cómo ocurre en instituciones gigantes de más de 2.000 estudiantes y en la ciudad también hay experiencias? De pronto en otra oportunidad tendremos eso, pero desde la experiencia y desde el corazón de estos 3 invitados de hoy, creo que ya nos vamos con muchas más cosas claras y mucho por seguir aprendiendo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias, que estén muy bien. Gracias.